La farmacovigilancia es la ciencia y las actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de los eventos adversos o cualquier otro problema relacionado con los medicamentos. La red de farmacovigilancia es una red que se encarga de monitorear, evaluar y prevenir los efectos adversos o los problemas de salud relacionados con el uso de los medicamentos. La red está formada por personas e instituciones que se comunican entre sí para compartir información, conocimientos y experiencias sobre la seguridad y el uso racional de los medicamentos. La red también busca mejorar la calidad y la salud pública mediante la implementación de medidas reguladoras, educativas y de gestión del riesgo. La red de farmacovigilancia existe a nivel nacional, regional e internacional. En Colombia, la Red Nacional de Farmacovigilancia está coordinada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, que es el organismo encargado de regular y controlar los medicamentos en el país. La red de farmacovigilancia tiene varios objetivos, como proteger la salud y la seguridad de los pacientes y del personal sanitario que usa o administra medicamentos. Detectar los efectos secundarios, indeseables o inesperados de los medicamentos, así como los problemas de calidad o falsificación. Evaluar la relación beneficio-riesgo, la eficacia y el costo-efectividad de los medicamentos a lo largo de su ciclo de vida. Fomentar el uso seguro, racional y más efectivo de los medicamentos, basado en la evidencia científica y adaptado al contexto local. Generar información útil para la toma de decisiones, la planificación, la gestión y la investigación en el campo de los medicamentos. En Colombia, el Programa Nacional de Farmacovigilancia está a cargo del INVIMA, que es el ente rector y coordinador del sistema de farmacovigilancia en el país. El INVIMA lidera el programa en colaboración con otras entidades públicas del sistema de salud, como el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud. Estas entidades son responsables de establecer las políticas, normas, planes y estrategias para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos que se comercializan en Colombia. Además, el programa cuenta con la participación de diferentes actores del sector salud, como las entidades territoriales, profesionales de la salud, los pacientes o sus familiares, las clínicas y hospitales y los laboratorios farmacéuticos. Estos actores tienen el deber de reportar los eventos adversos o problemas relacionados con la utilización de los medicamentos al INVIMA, siguiendo el proceso descrito por esta entidad. El objetivo del reporte es promover la seguridad, efectividad y calidad de los medicamentos y vacunas, detectar y analizar los problemas asociados a su utilización y prevenirlos o resolverlos. A continuación, se presenta el procedimiento para el reporte de farmacovigilancia en Vigiflow que deben seguir las instituciones prestadoras de salud, las direcciones territoriales de salud y el Centro Nacional de Farmacovigilancia para notificar los eventos adversos relacionados con el uso de medicamentos. Según lineamientos del INVIMA, una vez cada IPS tenga un usuario único e independiente del profesional referente del programa de farmacovigilancia institucional, deberán reportar los eventos adversos que detecten o reciban, en el sistema Vigiflow, siguiendo los criterios de calidad, oportunidad y completitud de la información. Los reportes deben incluir los datos del paciente, del medicamento sospechoso, del evento adverso, del notificador y de la evaluación causal.
El reporte de reacciones adversas a medicamentos, también conocido como RAM, es un trámite que permite informar a las autoridades sanitarias sobre cualquier efecto nocivo, no deseado o no intencionado que se produzca tras la administración de un medicamento, con el fin de mejorar la seguridad, efectividad y calidad de los mismos. Los ejemplos de RAM son muy variados y dependen del tipo de medicamento, la dosis, la vía de administración, el paciente y otros factores. Algunos ejemplos comunes son: reacciones alérgicas, reacciones tóxicas, reacciones idiosincrásicas, reacciones adversas a medicamentos e interacciones. Con el término reacción adversa nos referimos a todos aquellos efectos nocivos o indeseados que se presentan tras la utilización de un fármaco. Aunque en ocasiones se usa el término de efecto secundario, conviene diferenciarlo, ya que no es estrictamente lo mismo. El efecto secundario es en realidad aquel efecto derivado de la acción primaria del fármaco. Las reacciones adversas se clasifican por tipos. Tipo A son aquellas que se observan con más frecuencia, se caracterizan porque son dependientes de la dosis administrada. Reduciendo la dosis se consigue la desaparición del efecto. Suele ser una exageración del efecto farmacológico previsible, por ejemplo, una hipoglucemia intensa tras la administración de antidiabéticos orales. Suelen ser frecuentes en fármacos con índice terapéutico estrecho y pueden deberse a variaciones farmacocinéticas, farmacodinámicas o farmacéuticas. Son reacciones previsibles y presentan baja mortalidad. Tipo B. Son reacciones menos frecuentes que las anteriores. La principal característica que las diferencia es que no son dosis dependientes. Son debidas a mecanismos inmunológicos, como reacciones alérgicas, y farmacogenéticos. Este tipo de reacciones presentan una mortalidad elevada y el tratamiento consiste en suspender la administración. Tipo C. Aparecen tras la administración prolongada de un fármaco. En general son previsibles y conocidas. Se incluyen en este grupo la farmacodependencia, la discinesia tardía por neurolépticos o el síndrome de Cushing por corticoides. Tipo D. Son poco frecuentes, aparecen en un tiempo después de suprimir la administración del fármaco. Se incluyen la teratogénesis y la carcinogénesis. Tipo E. Aparecen tras la supresión muy brusca de un fármaco, por ejemplo, la insuficiencia suprarrenal tras la supresión de corticoides, las crisis comiciales tras la supresión de antiepilépticos o la angina tras la supresión de beta-bloqueantes. Tipo F. Incluidas recientemente, no son debidas al fármaco sino a impurezas, excipientes o contaminantes. También se incluye en este grupo las causas por medicamentos caducados. Al administrar un fármaco siempre hay que tener presente la posibilidad de aparición de una reacción adversa, y siempre que sea posible habrá que preverse para evitar situaciones de peligro. Si al utilizar un fármaco detectamos o sospechamos de una reacción adversa, debemos notificarla para su conocimiento y estudio. Para realizar este reporte utilizaremos el formato de reporte de sospecha de eventos adversos a medicamentos, denominado FOREAM, suministrado por el INVIMA, el cual se debe diligenciar con claridad. Se debe registrar la siguiente información. Origen del reporte. Se debe indicar la fecha, el departamento, el municipio, la institución, el servicio y el código de habilitación de la entidad que genera el reporte. Información del paciente. Se debe indicar el régimen de afiliación, la EPS, la etnia, las iniciales, la fecha de nacimiento, el número de identificación, el sexo, el peso, la estatura, el diagnóstico principal y las condiciones clínicas concomitantes relevantes del paciente afectado por la RAM. Descripción de la reacción. Se debe indicar la fecha de inicio, la evolución, la severidad y los detalles de la RAM que se presenta en el paciente. Medicamentos. Se debe indicar todos los medicamentos utilizados por el paciente, marcando con una X o los sospechosos de causar la RAM. Se debe especificar la dosis, la frecuencia, la vía de administración, la velocidad de infusión, el motivo de prescripción, la fecha de inicio y finalización, y la información comercial del medicamento sospechoso, fabricante, nombre de marca, registro sanitario, lote y fecha de vencimiento. Finalmente, también se debe registrar. Manejo del evento y desenlace. Se debe indicar si se suspendió o no el medicamento sospechoso, si se reexpuso o no al paciente al mismo medicamento,
si el evento desapareció o no al suspender o reducir la dosis del medicamento, si el paciente había presentado anteriormente reacción al medicamento y si el evento desapareció con tratamiento farmacológico. Información del notificante primario, se debe indicar el nombre, la profesión, la dirección, el teléfono y el correo electrónico institucional del profesional que reporta la RAM. Es importante que todos los profesionales de la salud, los pacientes y los ciudadanos reporten los eventos relacionados con los medicamentos que observen o sufran, ya sea en el ámbito hospitalario, ambulatorio o comunitario a fin de mejorar la calidad, la efectividad y la seguridad de los medicamentos. Un PROM es un problema relacionado con la utilización de medicamentos, que se define como una causa prevenible de problemas relacionados con medicamentos, asociada a errores de medicación, desde la cadena de suministro, la prescripción, la dispensación, la administración o uso por parte del paciente o su cuidador, los cuales pueden afectar la seguridad, la efectividad y la calidad de los medicamentos, así como el cumplimiento de los objetivos terapéuticos. Al igual que en el formato de RAM, el formato de PRUM debe contener los siguientes campos diligenciados. Datos generales. Se debe indicar la fecha, el departamento, el municipio, la institución, el servicio y el código de habilitación de la entidad que genera el reporte. Datos del paciente. Se debe indicar el régimen de afiliación, la EPS, la etnia, las iniciales, la fecha de nacimiento, el número de identificación, el sexo, el peso, la estatura y el diagnóstico principal del paciente afectado por el PROM. Descripción de la reacción. Se debe indicar la fecha de inicio, la evolución, la severidad y los detalles de la RAM que se presenta en el paciente. Medicamentos. Se debe indicar todos los medicamentos utilizados por el paciente, marcando con una X el o los sospechosos de causar la RAM. Se debe especificar la dosis, la frecuencia, la vía de administración, la velocidad de infusión, el motivo de prescripción, la fecha de inicio y finalización, y la información comercial del medicamento sospechoso, fabricante, nombre de marca, registro sanitario, lote y fecha de vencimiento. Finalmente, y no menos importante, es necesario registrar la información del notificante, es decir, se debe indicar el nombre, la profesión, la dirección, el teléfono y el correo electrónico institucional del profesional que reporta el PROM.
El uso racional de medicamentos es un concepto que implica que los pacientes reciban los medicamentos adecuados para sus necesidades, en las dosis correctas, durante el tiempo necesario y al menor costo posible. Es importante mencionar que la prescripción es una parte fundamental del uso racional de medicamentos, ya que es el acto médico que determina qué medicamento se va a utilizar, cómo y por cuánto tiempo. Hacer un uso racional de medicamentos permite que el paciente, frente al tratamiento, logre una mayor eficacia, tolerancia, mitigar probables efectos adversos y una eventual resistencia bacteriana, lo que conlleva a lograr un mejor beneficio terapéutico con el menor riesgo de efectos adversos. Para mejorar la calidad de la prescripción y promover el uso racional de medicamentos, se recomienda seguir algunas buenas prácticas, como realizar un diagnóstico preciso y establecer un objetivo terapéutico claro. Seleccionar el medicamento más apropiado para cada caso, basándose en criterios de eficacia, seguridad, calidad y costo. Prescribir la dosis, la vía, la frecuencia y la duración adecuadas para cada paciente. Informar al paciente sobre el nombre, la indicación, la forma de uso y los posibles efectos adversos del medicamento. Revisar periódicamente la necesidad y la efectividad del tratamiento. Evitar la automedicación, la polifarmacia y la presión comercial o social. Utilizar fuentes de información confiables y actualizadas sobre los medicamentos. Seguir las guías clínicas y los protocolos basados en la evidencia. Es importante conocer que los antibióticos son medicamentos que se usan para prevenir y tratar las infecciones causadas por bacterias, identificar para qué sirven y saber cuándo usarlos y cuándo no, ya que, por ejemplo, solo funcionan contra las bacterias, no contra los virus. Es fundamental seguir las indicaciones del médico al tomar antibióticos, no automedicarse ni compartirlos con otras personas, y completar el tratamiento prescrito, aunque se sienta mejor. Así se puede aprovechar los beneficios de los antibióticos y evitar sus inconvenientes. El objetivo del manual del servicio farmacéutico es poder contar con un instrumento que oriente los procedimientos para la selección, recepción, almacenamiento, custodia, suministro, control de los insumos, dispositivos médicos y barra diagonal o medicamentos y su dispensación, a fin de lograr una seguridad razonable en el uso y control de los recursos, que corresponde administrar a la oficina administración. Dentro de la cadena de suministro se inicia con la selección, la cual consiste en el conjunto de actividades para definir los medicamentos y dispositivos médicos con que se deben contar para asegurar el acceso de los usuarios a ellos, teniendo en cuenta su seguridad, eficacia, calidad y costo. Seguimos con la etapa de recepción de medicamentos y dispositivos médicos, que es un proceso que tiene como objetivo verificar que los productos que ingresan a las instituciones prestadoras de salud o a los establecimientos farmacéuticos cumplan con las condiciones de calidad, seguridad y eficacia requeridas. Para ello, se debe realizar una inspección física y documental de los medicamentos y dispositivos médicos, comparando la información de la factura, la orden de compra y el pedido con la del producto recibido. Se deben revisar aspectos como el nombre, la concentración, la forma farmacéutica, el precio, el lote, la fecha de vencimiento, el registro sanitario, el embalaje, el envase, el empaque y las alertas sanitarias. La etapa de almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos consiste en un proceso que tiene como objetivo conservar la calidad, seguridad y eficacia de los productos, y para ello, se deben cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el Decreto 2200 del 2005 y el Decreto 4725 del 2005, que regulan el servicio farmacéutico y el régimen de registros sanitarios, respectivamente. Algunos de estos requisitos son:
Contar con un químico farmacéutico o un tecnólogo en regencia de farmacia responsable del almacenamiento. Disponer de una infraestructura adecuada que garantice las condiciones ambientales, de iluminación, ventilación, humedad y temperatura requeridas para cada tipo de producto. Seguir las normas de buenas prácticas de almacenamiento, que incluyen la limpieza, el orden, la rotación, la identificación, la segregación y el control de los productos. Aplicar los criterios de aceptación o rechazo de los productos según su estado físico, químico y microbiológico. Llevar un registro actualizado y veraz del inventario, los movimientos, las entradas y salidas, las devoluciones y las pérdidas de los productos. Implementar medidas de seguridad y prevención contra incendios, robos, contaminaciones o adulteraciones. Dentro de la cadena es importante la implementación como estrategia de control. La semaforización, que es una herramienta que se utiliza para clasificar los medicamentos y dispositivos médicos según el nivel de riesgo que representan para la salud pública y frente a facilitar la rotación por orden de vencimiento, como medida preventiva y orientadora que busca proteger la salud de los usuarios y garantizar el acceso a productos seguros y eficaces. Y finalmente, tenemos la etapa de dispensación de medicamentos y dispositivos médicos, que consiste en un proceso que tiene como objetivo entregar uno o más productos a un paciente y brindarle información sobre su uso adecuado, de acuerdo con la prescripción médica o la indicación profesional autorizada. Algunos de estos requisitos son: contar con un químico farmacéutico o un tecnólogo en regencia de farmacia responsable de la dispensación. Verificar la autenticidad, la vigencia y la claridad de la prescripción o la indicación profesional. Revisar la identidad, la historia clínica y las condiciones especiales del paciente. De igual forma, es necesario validar la disponibilidad, la calidad y la cantidad de los productos solicitados. Seguir las normas de buenas prácticas de dispensación, que incluyen la rotulación, el empaque, el transporte y la entrega de los productos. Brindar información al paciente sobre el nombre, la dosis, la vía de administración, la duración del tratamiento, los efectos adversos, las precauciones y las contraindicaciones de los productos. Registrar y documentar el acto de dispensación y las observaciones o intervenciones realizadas. Muchas gracias.